Aquelarre Sonoro. Voces feministas para transformar el mundo, conducido por Ana Elena, Nicteja, Janet y Moni. Hola, ¿qué tal? Esto es Aquelarre Sonoro y yo soy Ana Elena Contreras. Yo soy Nicteja Tobar. Yo soy Moni. Y bueno, pues estamos hoy súper contentas de poder tener a una gran amiga con quien hemos tenido varios momentos, ¿no? de colaboración, de incidencia, de incendiar el sistema. Entonces, mucho apoyo también. Sí, mucho apoyo, mucha sororidad y pues una gran amiga que está hoy con nosotros. Judith Guzmán, bienvenida. Bienvenida, mi querida Judith, te queremos. Muy emocionada, muchas gracias por considerarme para hablar de estos temas un poquito complicados. Pero necesarios. Sí, necesarios. Tenemos una semblanza de Judith, se las vamos a leer. Sí. La preparamos con mucho cariño. Stephanie Judith Velázquez Guzmán es psicóloga clínica especializada en atención a violencias contra mujeres, violencia sexual y trata de personas. Su trayectoria profesional se ha enfocado en el acompañamiento a víctimas desde una perspectiva informada en trauma y con enfoques terapéuticos basados en evidencia. Ha colaborado en espacios de atención integral y fortalecimiento institucional, desarrollando programas de intervención, capacitación y estrategias psicosociales para profesionales y población en situación de vulnerabilidad. También ha participado como docente y facilitadora en procesos de sensibilización sobre violencia de género y atención a víctimas, incluyendo actividades en el Museo de Memoria y Tolerancia. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en Reinserta, atendiendo casos de violencia extremas en población infantil y adolescente. Bienvenida, Judith. Qué gusto tenerte aquí. Tanta experiencia. Muchas gracias. Sí, también. Ya un ratito dándole. Otra chica joven con mucha trayectoria. Compromiso. Ya hace unos años que nos conocimos, Judith y yo, y siempre ha sido un gozo también compartir toda esta experiencia y cómo se ha formado también, que ha sido muy valioso para mí. Muchas gracias, Nick. Un abrazo. La verdad es que además de estar emocionada por compartir este tema, estoy muy emocionada de volver a coincidir en un espacio juntas, porque también identifico como mucha sinergia y muy padre la colaboración que hemos llevado, ¿no? O sea, realmente desde espacios bien sororos, de mucho respeto y de mucho cariño. Entonces, doblemente agradecida. ¡Qué emoción! Lo que no dijimos en la semblanza, y quiero contarles yo, cuando nos conocimos, Judith y yo coordinaba uno de los espacios de participación de personas víctimas de trata, ¿no? En todas sus modalidades. Ahí fue nuestro primer acercamiento. Y ella también fue quien creó un documental que en ese momento pues fue como bastante importante, ¿no? Porque cada vez que hablamos de explotación de las mujeres es un tema así como que se tiene que hablar en voz bajita. Entonces hizo un documental súper bueno donde se entrevistaron a mujeres en situación de prostitución y estuvo excelente. Eso, insisto, no lo dijimos en la semblanza, pero pues también es parte de la historia y de la trayectoria de nuestra querida Judith. Y hoy nos vienes a hablar de... Muchas gracias, perdóname por interrumpirte, pero también se los puedo compartir, está libre en YouTube, entonces igual se los puedo compartir para que lo puedan ver. Sí, perfecto, para que lo podamos difundir en nuestras redes, porque vale mucho la pena, ¿no? Puede ir como derribando, ¿no? De pronto pequeños bloques de lo que se dice comúnmente de las mujeres que están en situación de prostitución. Y bueno, hoy nos vienes a platicar de una investigación que has realizado. Esto en pláticas aparte, hemos estado diciendo la importancia de que nos pueda compartir los hallazgos que tiene de esta investigación, ¿no? De cómo la explotación de los cuerpos de las mujeres
se sigue infiltrando en el sistema, ¿no? Se sigue blanqueando y se sigue romantizando y sigue sucediendo en esta cotidianidad. Entonces, me parece que me gustaría preguntarte qué estructuras sociales, económicas y culturales están produciendo esta violencia, porque no olvidemos que la explotación en contra de los cuerpos de las mujeres y todo lo femenino, pues es al final del día una violencia, ¿no? ¿Qué está produciendo culturalmente, socialmente y económicamente esta explotación de los cuerpos de las mujeres, Judy? Ok, pues me voy a ir un poquito más atrás platicándoles de dónde salió esta investigación. Como bien dice, yo hice una investigación sobre lo que conocemos como explotación sexual y trata de personas. Sin embargo, en esa investigación yo empecé a darme cuenta que me quedaba corta ante fenómenos que yo empezaba a identificar como que estaban a la alza. Sobre todo refiriéndome a todo lo que tiene que ver con explotación sexual a través de medios digitales. Entonces, mi primera investigación se quedó en lo que conceptualmente muchas veces ya identificamos como explotación sexual a nivel social de manera generalizada, pero había otras cosas, ¿no? Como una fina línea que de pronto identificábamos como un poco difícil de discernir en cuestión de las mujeres que lo hacen por decisión propia, las que no, las que están precarizadas, las que no, y esta prostitución que le podemos llamar prostitución que no necesariamente tiene un componente de precariedad económica, pero sí hay otros factores asociados. Entonces, una vez que empecé a darme cuenta de esto, justo en la pandemia, ya hace unos años, que fue cuando yo inicié esta investigación, yo empecé a hacer prácticas de voluntariado en una institución que se llama Centro Madre Antonia. Ellos trabajan con mujeres que están en situación de prostitución en la Merced de manera directa, van a hacer acompañamientos, tiene un modelo muy interesante, sí tiene una corriente religiosa, sin embargo, para mí fue muy interesante identificar que también una posición feminista dentro de el espacio católico. Y muchas veces este modelo de intervención pues tenía todo el corte feminista para las mujeres que llegan al centro. Entonces, estando ahí en el Centro Madre Antonia, en la pandemia, nos empezamos a dar cuenta, yo como voluntaria, que no había la misma cantidad de mujeres en la calle que antes, a partir de la pandemia, evidentemente porque pues la cuestión del encierro, el hecho de pues que no había nadie en la calle, pues muchas de las mujeres pues no tenían esta posibilidad de seguir ejerciendo de manera cotidiana. Entonces, un poco la explicación y la investigación en ese momento nos dio a que muchas de las mujeres estaban trasladando a las plataformas en línea, ¿no? Entonces, claro, muchas mujeres estaban en calle, empezaron a trasladarse a estas opciones, porque además la pandemia vino a generar una globalización en cuestión de el alcance que tienes inmediato a estas otras formas de consumo. Es decir, como había ya muchos hombres en casa y demás, pues entonces obviamente el sistema pues empezó a movilizar todos sus recursos para establecer una estructura que te permitiera hacer este consumo. Entonces, a las mujeres y a los hombres se nos socializa o se nos ha socializado de manera diferente. Estos discursos, como bien mencionabas, ¿no? ¿Qué estructuras sociales, económicas y culturales? Pues vienen desde lo más arriba del sistema, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde la estructura de gobierno y demás, pero todo va de lo macro a lo micro y pues internalizamos estos discursos. ¿A qué me refiero con esto? Que a las mujeres siempre se nos ha socializado y ahora más para considerarnos un objeto, ¿no? Un objeto, claro, que sirve para ciertos fines. Y a los hombres, en el otro lado, se les ha socializado como consumidores.
¿no? Y estos mensajes, sobre todo yo los alcancé a ver mucho en medios de comunicación, en revistas, en cine, y cómo de alguna manera esta noción que teníamos antes de la prostitución o de una mujer que está en situación de prostitución como una persona estigmatizada, mal vista, de repente el discurso empezó a cambiar. Entonces empezaron a salir documentales, empezaron a salir noticias, por ejemplo, una campaña que hizo Vice sobre el sugar, ¿no? Sobre el sugar daddy, sobre ser sugar baby. Discurso, entonces, ¿no? A modo. Claro. Y entonces justo empezaron, hasta parecían tutoriales, ¿no? De pronto bueno, puedes abrir estas aplicaciones, de esta manera funciona. Entonces sí empecé a identificar mucho como este discurso ahora, como bien lo dices, Ana, blanqueando la prostitución, haciendo la prostitución algo glamuroso y algo que te va a representar no solo un ingreso económico más alto que ejerciendo cualquier otra profesión, sino también este componente emocional que muchas veces carecemos las mujeres, que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y entonces trasladar la autoestima hacia el reconocimiento externo, es decir, yo al mostrarme súper sensual como una trabajadora sexual y demás, pues entonces ya no está esta visión moral negativa, aunque sí todavía, pero cada vez menos. Y entonces incluso por parte de otras mujeres estos discursos de eres tonta si no ejerces lo que mal se nombra el capital erótico, ¿no? O sea, tú tienes una serie de componentes dentro de tu sexualidad como mujer, y si no los aprovechas, entonces eres tonta. Si no los aprovechas, entonces no estás sirviéndote, ¿no? Y muchas veces desde un mal feminismo de, bueno, ahora vamos a quitarle el dinero a los hombres a través de nuestra sexualidad. Entonces, todos esos discursos apoyaron o generaron que más mujeres estuvieran dispuestas a tener esta situación de estar en un ambiente de prostitución, pero justo mi investigación se traslada a todo lo digital, ¿no? O sea, sí lo focalicé más hacia todos estos medios digitales, y en esa parte de la investigación para mí fue importante, por ejemplo, lo que yo empecé a ver con las modelos webcam, que entonces empezó a haber un boom del modelaje webcam, que incluso ya hay escuelas donde hay un temario donde puedes estudiar y obtener tu certificado, en donde se enseñan técnicas psicológicas, justo, técnicas psicológicas para poder captar a más hombres y que los hombres te den su dinero, ¿no? Entonces, además de haber una explotación de toda esta parte sexual, también hay una explotación en cuanto a lo emocional en los servicios de una mujer. ¿Por qué? Porque entonces, aunado a esto, ya hay servicios como novias virtuales, en donde tú puedes inscribirte a estas plataformas y la haces de novia virtual recibiendo un pago mensual o por interacción, para poder no solamente, te decía, no tener esta parte sexual, sino también emocional que ahora los hombres están demandando. Entonces, en ese sentido, justo no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Te decía que en la pandemia yo sí vi un cambio impresionante en todo este discurso de la prostitución, y también porque es cierto, o sea, la pandemia vino a confrontarnos a nivel económico de una manera muy fuerte. Entonces, muchas veces estas plataformas funcionaron como un salvavidas para muchas mujeres que no tenían otras posibilidades económicas, y que entonces ahí el sistema, que es justo que más allá que hacer un juicio respecto a la decisión de una mujer de prostituirse o no, a mí me parece que el ojo ahí en donde debemos de ponerle es como el sistema, a través de todos estos medios informales y formales de comunicación, nos introyecta que entonces ejercer la prostitución es el camino que te toca, ¿no? Como si fuera la opción más viable. Y todo el discurso a blanquear, como dices, este tipo de prostitución. Claro. Dentro de la investigación
Ajá, dime. No, iba solamente como a hacer el comentario, porque cuando te escuchaba quería poner un pin de cómo también está este discurso de ahora los hombres no se pueden acercar a las mujeres gracias al feminismo, ¿no? Y sin embargo le siguen facilitando el acceso al consumo de los cuerpos de las mujeres hasta en las plataformas. Sí, claro, y creo que tiene que ver un poco con esta poca capacidad que tenemos de relacionarnos como seres humanos, ¿no? De mujer a mujer, de hombre a mujer, de hombre a hombre. Creo que sí hemos perdido muchas habilidades de comunicación, habilidades relacionales, sociales, que entonces van generando como barreras. Y entonces muchas veces el discurso de los hombres es no me sé comunicar, por ejemplo, ¿no? El típico, no me sé comunicar con mi pareja, todo el tiempo estoy peleando con ella, pero entonces voy con la chica que se dedica a la prostitución y ella sí me escucha, ¿no? Y muchas de las mujeres dicen, bueno, es que vienen los hombres y muchas veces no demandan servicios sexuales, demandan escucha, demandan empatía, demandan contención, porque las mujeres no se las están dando en su casa, ¿no? Pero dejamos de ver que pues de dónde viene esta falta de comunicarnos, ¿no? Y además como si de todos modos fuera nuestra responsabilidad dar esos servicios, ¿no? Con paga o no, pero es también parte de estos servicios que se cree que nos corresponde brindarle a los hombres. Entonces hay estas nuevas modalidades de Girlfriend Experience y de otro tipo de modalidades que es donde ya no solamente te decía te vas a lo sexual, sino tiene que ver más con estas cuestiones emocionales que también se capitalizan. Entonces, mis primeros pasos hacia esa investigación fueron de una manera muy aventurada porque rápido vi un podcast de un youtuber muy famoso con miles de vistas que estaba entrevistando a una chica modelo webcam, pero que en su discurso toda la historia era una víctima de trata. O sea, claro, ella al narrar su historia puede identificar que fue víctima de trata, evidentemente pues ella no lo percibe de esa manera y entonces cuenta la experiencia de que ella tenía dificultades económicas, era, según esto, apenas había cumplido 18 años, no lo creo, pero bueno. Entonces que buscó en el periódico y encontró un anuncio para ser mesera, fue y resulta que no era para mesera, ¿no? Era para ser modelo webcam y ahí empiezan con toda esta estrategia de decirle, mira, primero la diferencia entre la prostitución de la calle y esta es que nadie te toca. Entonces estás segura, estás a salvo, no va a haber ninguna violación, etcétera, etcétera, y tú tienes el control. No es tan malo, ¿no? Exacto, no es tan malo, ¿no? Seguro. Y entonces la chava habla de que se empieza a enganchar como en estas industrias, muchas de ellas la explotan, la engañan, etcétera, hasta que ella ya aprendió cómo capitalizar esto y hizo su propia página con su propio sistema. Entonces, escuchando esto, ella dio el nombre de un fulano en Colombia, que es como de los tops en todo el modelaje webcam, que es el que tiene una super página, el que tiene la escuela, tiene un programa de radio, tiene toda una infraestructura para mandarnos estos mensajes como mujeres y como hombres. Y entonces se me ocurrió visitar la página, de ahí te mandaba el enlace de WhatsApp. En el enlace de WhatsApp, pues para ofrecerte ser modelo webcam. Yo hice todo el proceso para ser modelo webcam, todo el proceso. Me aventé las capacitaciones, me aventé las pláticas con el fulano, me aventé como varias de estas, pues de estas formas nuevas de prostitución y entonces toda la información que extraje pues fue la que me ayudó a poder conformar esta investigación. Entonces es un poquito lo que les quería platicar de la historia de esta investigación. Oye, Judith, está súper interesante. Solo que tenemos que mandar en este momento a un corte. Pero vamos a regresar porque yo estoy picadísima. Cuando me empezó a platicar todo esto, la verdad es que mis ojos de plato. Sí, solo escuchando nada más, ¿no? Sí, pero esto es aquel. Ya no quiero preguntar, solo quiero escuchar. Voy a mandar a corte y regresamos a Aquelarre Sonoro aquí por CIMAC Radio.
Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las moradas. Las moradas. Las moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Pues estamos de regreso aquí a Aquelarre Sonoro y ustedes no saben, tuve que hacer así un llamado de atención porque ya estábamos agarrando el chal y se nos estaba pasando regresar, pero estamos aquí ya con ustedes, seguimos con Judith. Estamos todas súper clavadas de no puede ser. Sí, no, muy contentas, pero aparte con una escucha así muy atenta con todo lo que nos estás compartiendo. Que vamos, ya sabemos cómo tenemos, digamos, como información básica de cómo funciona el sistema prostitucional, pero esto que nos estás compartiendo que tiene que ver con cierta rigurosidad de un tema en específico, que es a internet, de toda esta información velada que luego que estás desmontando tú, pues es muy interesante, es información muy valiosa, porque hoy por hoy las redes sociodigitales es una extensión de nuestra vida. Y en un principio, usted es muy joven, Judith, pero nosotras, me acuerdo que nos decían que el internet iba a desaparecer y que iba a ser, nos iba a despersonalizar y que iba a ser algo que no iba a tratarse en serio. Pero hoy por hoy lo tenemos, eso es una prueba de que ha mermado nuestras conductas y que es una forma más de violentar los derechos de las mujeres y de las niñas. Seguimos, Judith. Qué emoción, y estamos encantadas de estarte escuchando. Pero quiero hacer aquí una observación. Nada de que nosotras. Yo sí ay, la pedrada. Ah, sí, claro. No, Judith, por favor, síguenos contando. Hablamos mucho, estoy como entre ir y venir, porque lo que nos estás platicando me parece como súper valioso, porque también quienes están escuchándonos tendrían que estar alertando sus antenas, ¿no? Afinar como las banderas, porque tenemos de pronto adolescentes en casa, ¿no? Y como en todas las ocasiones cuando se cooptan a jóvenes, pues empiezan así, ¿no? Naturalizando la explotación, blanqueándola, romantizándola. Entonces, no sé si dentro de esto que nos estás platicando nos puedes poner también cómo es que se romantiza, ¿no? Este tipo de actividades y que como ellas lo deciden, pareciera que entonces deja de ser malo, cuando sigue siendo un servicio para el sistema, porque los hombres siguen sin cuestionarse por qué se creen como con el derecho de consumir cuerpos de mujeres y de niñas. Sí, caray, justo en un curso que te decía que estaba abordando sobre pornografía, a mí me parece que no es la raíz de todos los males, pero sí es una parte muy importante. Entonces, en la pornografía podemos identificar diferentes culturas, que está, por ejemplo, la cultura de la cosificación,
la cultura de la violación, en donde todos estos videos donde muestran a una mujer dormida y cómo abusar de ella y es explícito en un video porno. Toda esta parte de la cultura de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Toda esta alusión a prácticas infantilizadas, etcétera. Y entonces un poco lo que se aborda ahí es que no solamente es un consumo visual, sino que llega un momento donde a través de este consumo reiterado es una lógica neurológica, ¿no? O sea, tiene una raíz neurológica muy fuerte que tiene que ver con que al consumir cierto tipo de contenido, entonces te desensibilizas y entonces buscas llevarlo a la realidad y a la práctica. Y está esta parte en donde muchas veces esta realidad y esta práctica no se lleva a cabo con la pareja, ¿no? Con la novia, porque ¿qué va a decir si yo tengo cierto tipo de gusto, cierto tipo de fantasía? Entonces, ¿hacia dónde se traslada? Hacia el abuso de niñas, adolescentes, manipulación, coacción o abuso directo, o hacia mujeres que están en situación de prostitución y entonces el que paga manda y entonces yo ahí puedo ya llevar a cabo todo lo que observo. Entonces eso también es como importante analizar porque es todo un sistema, o sea, yo pienso que no está aislado la pornografía, no está aislado la prostitución de calle, no está aislado la prostitución digital, no está aislado los medios de comunicación, es decir, es un sistema que actúa con el objetivo principal que es el económico, hasta donde yo lo veo, ¿no? O sea, claro, hay una ganancia económica a partir de la explotación, no solo del cuerpo de las mujeres, sino de todo lo que significa tu integralidad como persona, ¿no? Tus emociones, tus afectos, tu forma de relacionarte, etcétera, ¿no? No es nada más una explotación de tu vehículo, sino de todo lo que te compone como ser humano. Y como te decía, estas nuevas exigencias de ya no solamente busco satisfacerme con tu cuerpo, sino aparte ahora dame cariño, ¿no? Ahora dame atención, ahora dame validación, ahora dame muchas cosas. Eso por un lado. Bueno, lo que me dices, porque me parece como importante señalarlo, es que se resguardan totalmente los privilegios de los hombres, ¿no? O sea, todo esto va encaminado a que los hombres sigan teniendo su posición de poder, ¿no? Su privilegio de usar, disfrutar, explotar, para que no sean confrontados. Sí, y por ejemplo, ¿no? Cuando yo escuché una frase en una conferencia que decía, bueno, o sea, estas feministas radicales que están en contra de la sexualidad y demás, ¿no? Y yo escuché una frase de un investigador español, no recuerdo su nombre, pero bueno, él es abolicionista, y decía, bueno, ¿y si la prostitución acaba y si la pornografía acaba, a quién afectas? O sea, si la prostitución y la pornografía, etcétera, son sistemas que sí o sí, porque no puedes separar, o sea, no puedes separar a la mujer que lo quiere o que lo ejerce por autonomía propia y no tiene ninguna, que son, quién sabe, o sea, las muy menos, ¿no? El porcentaje muy menor. Bajo el mito no, o sea, del empoderamiento, de lo que claro, es, de la libre claro, ¿no? O sea, la trampilla del patriarcado. La trampa, y entonces en este pensamiento pues realmente a quién afecta si eso acaba, porque el espacio prostitucional se comparte, o sea, no puedes dividir lo legal de lo ilegal o el libre consentimiento del que no, o sea, es un mismo sistema y pues alimentas ese sistema cuando consumes y eres parte de. Entonces, si eso se elimina, evidentemente hay muchos beneficios sociales. El problema es que justo como dices, Ana, eso no importa. ¿Por qué? Porque ¿cómo les vamos a quitar a los hombres esa opción, ¿no? De tener a una mujer o a varias mujeres a su disposición a cambio de dinero? Y en esta parte que decías, Ana, del tema de las adolescentes, a lo mejor a mí me gustaría platicarles de cómo me quisieron enganchar a mí. Evidentemente yo seguí todo el proceso porque pues busco información, ¿no? Pero dentro de esto, lo primero que identifiqué es que la forma de entrar es muy fácil. A mí me bastó un clic para que me mandaran ya referencias, ¿no? Cuando me contactó esta persona, nos contactamos por WhatsApp, me pidieron fotos y nunca me pidieron mi INE. Primer red flag.
¿no? Jamás se cercioraron de que yo soy una persona mayor de edad, ¿no? Era mucho más joven en ese tiempo, entonces también mi cara se veía pues mucho más pequeña. Sí mandé fotos de mi cara real, sí mandé fotos de mi cuerpo real. Y entonces me aceptaron en esta capacitación y una de las cosas que me dijeron fue justo esto, ¿no? Nadie te va a tocar, por un lado, ¿no? Tú vas a tener cierto control sobre tu contenido. Por otro lado me dijeron, mira, es que este trabajo, además de que te va a generar un buen recurso económico, también te va a dar mucha autoestima y te va a dar empoderamiento. ¿Por qué? Porque una vez que tú te muestras en redes y demás, pues los hombres son muy lindos, son muy halagadores, son muy... pues sí son muy atentos, no es como tú lo tienes, no muchas veces lo tienes pensado, entonces pues es un ganar-ganar. Muy ¿Por qué? Porque seductores. tú, exacto, ¿no? Y entonces tienes como esta imagen, conforme vas avanzando el proceso, por lo menos en modelo webcam, primero te hacen este enganche y te dicen, vas a tener 2 coach. Un coach te va a ayudar a cumplir tus metas. Entonces me dejaron de tarea que yo hiciera una lista de cosas que yo quería. ¿Quieres comprarte una casa? ¿Quieres un coche? ¿Quieres pagarte la escuela? ¿Quieres tal? Bueno, tu coach te va a asesorar para ver cuántas horas tienes tú que trabajar en la industria para que puedas cumplir tu sueño. Capitalismo, Por ejemplo. ¿no? Totalmente. Totalmente. Con todas sus letras, ¿no? Y entonces es utilizar los sueños de una persona y esta manipulación para introducirla. Entonces ese era tu coach. Tu coach también te decía qué perfil tienes, porque no todos los hombres consumen los mismos cuerpos, también hay nichos. Entonces a mí me pusieron en el nicho de teen, ¿no? Y entonces me decían, ahí más bien todo tu show, toda tu estética y toda la estética de tu cuarto tiene que ir en función de eso, ¿no? Entonces, colores pasteles, rosas, colitas, tu ropa interior como no muy sensual ni de encaje, sino más bien respondiendo a esta lógica infantilizada, ¿no? Porque ese era el nicho en el que me pusieron, en donde creían que iban a explotar más. Entonces, también hacen una identificación y un análisis de ti como mujer y situarte, ¿no? ¿En qué categoría correspondes y cuál es tu público y tu mercado? Y a partir de eso generar toda esta infraestructura. ¡Qué miedo! Y O sea, también aquí hay... quiero hacer una pausa. ¡Qué miedo! Sí. Porque tú efectivamente, pues en ese momento ya eras una mujer adulta. Pero no me imagino una chica de 13 años, 14 años siendo cooptada, ¿no? Y poniéndole toda esta basura. Y perdón, quienes consumen a adolescentes, no siempre son otros adolescentes, ¿no? No, son Entonces, pedófilos. qué perversidad, ¿no? Y qué peligro tan grande. Perdón, tenía que decirlo. Perdón, No, no, sí. también da miedo como la estructura tan organizada con la que ellos operan. O sea, porque me imagino que de pronto tienen un bloque de psicólogos que están revisando perfil por perfil para Sí. ver dónde van a colocar. O sea, están sumamente organizados. Muy bien mapeados, ya- con un diagnóstico definido y ya, o sea, para a dónde va dirigido y focalizado esto. Sí, totalmente sistemático. Incluso tú tienes que pagar tu capacitación y en esa capacitación está todo este programa en donde ya te puedes recibir con una certificación de modelo webcam, por ejemplo, o de otro tipo de alternativas. Entonces, te muestran 2 áreas, ¿no? 2 opciones donde tú puedes ejercer. Una es a nivel privado, es decir, tú tienes tu internet en tu casa, etcétera, y hay una persona que te asiste en todo lo que, obviamente, todas estas asistencias es la ganancia, ¿no? Es Claro, decir, un costo nosotros te que no ayudamos le con esta pierden. infraestructura, no, jamás, ¿no? Toda esta infraestructura te la damos, pero a ti te corresponde darnos tal y tal y tal porcentaje de tus ganancias. La primera es que sí tiene, o sea, no es como que tú decides qué mostrar, o sea, sí hay una cantidad de horas que tienes que cumplir y son mínimo 8 horas al día, las que tienes que estar conectada.
para llegar a tus metas. Jornada laboral. Uno, y tú puedes hacer más horas si tú quieres, de acuerdo a tu sueño y a tu objetivo para alcanzarlo, pero de mínimo son 8 horas. Después tienes que generar contenido en redes sociales y estarles mandando también fotografías y videos en donde tú ya dejas de tener una autoridad sobre ese contenido. Es decir, una vez que lo mandas ya es parte de la agencia. Y ellos deciden cómo usar ese contenido de la forma que ellos quieran. Y te lo dicen así, o sea, en el momento donde tú entras, tu imagen deja de ser tuya al 100%. Otra cosa muy interesante que me llamó la atención fue esta parte que te decía, se distribuye en 2 canales, ¿no? Es decir, te dicen, bueno, tú puedes estar con ropa, acá como que bailando, siendo sensual, y tu transmisión la mandan a muchas páginas de pornografía. Y es ahí donde creo que todo se conecta. La mandan a muchas páginas de pornografía y entonces hay esta posibilidad de que te paguen y tú hagas shows privados. Y entonces tu ganancia es del show privado y hay personas o mirones, les dicen, que pueden pagar para ver lo que la otra persona te pide que hagas. Porque como es un show privado, pues quien te está pagando te dice, ponte así, ponte asá, quítate, etcétera, ¿no? Es quítate, ponte. Otra modalidad es que esta transmisión se transmita de manera libre y ya con contenido sexual muy directo en todas las plataformas, igual de pornografía. Entonces, de ahí tu ganancia son esas pequeñas contribuciones que hacen muchos hombres. Entonces te dicen, tú puedes ganar dinero poquito de muchos o mucho de unos poquitos, y ese va a ser como tu balance, ¿no? Que vas a tener que ir, haciendo. Dentro de esto tienes que cumplir ciertas metas, es decir, si tu coach te dice, tu meta el día de hoy va a ser que si tienes tantos puntos, entonces te vas a tener que meter cierta cosa por cierta parte de tu cuerpo. Qué horror. Y entonces todos los hombres pues quieren llegar a la meta y entonces depositan, porque una vez que se cumple esa meta, entonces tú ya vas a hacer esa actividad. Entonces eso fue lo que yo me encontré de todo esto que yo te hablé cuando ya estuve a punto de que me dijeran, tienes tu webcam, tienes tu internet listo, todo. Hasta ese punto no me pidieron INE. Yo creo que pude haber estado facturando y no me pidieron INE, ¿no? Y entonces la línea entre también todo un sistema de pornografía infantil también es muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues sí, se enganchan en la vulnerabilidad de los sueños de las personas. Muchas veces, si hay una correlación, yo lo he visto en CABI, en muchos espacios donde si hay una relación en donde cuando tú vives violencia de pequeña, ya sea sexual o estás en un ambiente de violencia familiar, va a ser mucho más fácil que tú te enganches. Por supuesto. Porque también este tipo de explotación es violencia, aunque entrecomillados nadie te toque, ¿no? Pero pues hay diferentes formas de manipularte, ¿no? De violentarte, aunque sea a distancia, porque esto que dices de que tengan una meta y demás, pues está súper, súper friki. Y yo recordaba que en pandemia páginas pornográficas empezaron a abrir como sus espacios como para consentir a sus usuarios, ¿no? Entrecomilladamente. Y es cuando dices, oye, esta industria de verdad es bastante perversa, ¿no? Porque en momentos de pandemia, una pandemia mundial, donde además la economía colapsó, ellos estuvieron dando espacios gratuitos, ¿no? Justo, y es como un poco analizando esta parte de la pornografía, decían, pero ¿por qué es gratuita? ¿No? O sea, ¿por qué la pornografía es gratuita? Bueno, pues porque cuando tú entras a una página,
Entonces hay muchos servicios que sí tienen paga. Entonces, si quieres ver más de esto, te tienes que registrar. Si quieres tener un live con una chica, porque además las páginas de porno también tienen esta parte de streaming, lives y etcétera, donde están estas chicas que pertenecen al modelo webcam. Entonces, te digo, son industrias que están tan bien organizadas, tan bien estructuradas y sistematizadas, que son frente común. O sea, una retroalimenta a la otra, y yo insisto que no hay manera de poder desligarlas, todas vienen en el mismo paquete. Y a mí lo interesante de esta investigación, o de esto que yo empecé a mostrar, es que todos estos medios digitales son una forma de prostitución. Evidentemente, o sea, no hay más. Y creo que conforme más va pasando el tiempo, o más vaya pasando el tiempo, toda esta parte digital se va a volver mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más normalizada, porque además se están abriendo nuevas plataformas, nuevas aplicaciones y nuevos canales para distribuir estas nuevas formas de prostitución, en donde muchas mujeres y muchas niñas caen con la ilusión de, porque además también en los medios de comunicación nos muestran a una Karely Ruiz, por ejemplo, que se hizo millonaria con OnlyFans, pero versus todas las chicas que no logran llegar a ese punto. Yo conozco mucha gente en ocasiones y vieron en OnlyFans una posibilidad económica, sin embargo ya cuando entraron a lo que se les prometió, ¿no? Esta capacidad económica. Ay, pues muy interesante lo que nos estás compartiendo, Judith, porque ahora que estás abordando el tema de la página azul, como le llaman algunos, si es de la página azul, de OnlyFans y esto, hay mucho que también escudriñar por ahí, porque pues esta falsa autonomía, falso empoderamiento, la trampa patriarcal, donde nos fortalecemos de manera económica, pero es una gran mentira. Seguimos haciéndole el caldo gordo a los dueños de los medios de producción, que en este caso es el sistema prostitucional, y pues que ya seguiremos platicando de esto después de nuestro próximo corte. Ahora vamos a hacer una pausa y seguimos platicando contigo. Y estamos encantadas de que estés con nosotras aquí en tu Aquelarre Sonoro. Gracias. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Estamos aquí de regreso con nuestra amiga querida Judith Guzmán, que estamos hablando de el sistema prostitucional, de una investigación que está realizada desde hace un tiempo y que tiene unos hallazgos muy interesantes que aquí está compartiéndonos.
que es información valiosísima para nosotras y que, pues bueno, seguimos. Estábamos platicando de esta proliferación de cuentas a través de OnlyFans, de cómo son enganchadas las mujeres, las niñas, las adolescentes. Fíjate que ahora que estabas, antes de que fuéramos al bloque, Judith, platicabas de esto, de este enganche, de esta aspiración que tienen las niñas, las adolescentes también desde los diferentes dispositivos y la tecnología. Y fíjate que también hace un rato estaba yo platicando, estaba recordando de esta serie que está muy en boga de Euphoria, de cómo hacen referencia a en esta última temporada, de una chica que bueno, está siendo como de alguna manera cuestionada en redes como TikTok y demás, de cómo ella se prestó o autorizó hacer este tipo de secuencias, donde ella es dominada justo desde su pareja y demás. Pero bueno, nadie está cuestionando a los productores, ni a los guionistas, ni al director, ni a quienes le están inyectando este recurso a esta serie. Sin embargo, a ella, que es la actriz que accedió, que sabemos que las mujeres en cualquier sector y en cualquier industria siempre se nos bloquea en el momento en que nos negamos, que cuestionamos, en que en que incomodamos cualquier aspecto laboral, y pues terminamos cediendo. Eso no es consensuar, ceder no es consensuar. Entonces, pero está bien interesante lo que nos estás compartiendo, y es que me acordé de esto y no lo quería dejar pasar. ¡Ay! Sí, y justo creo que ahí eso es como a donde siempre quiero llegar. O sea, sí entiendo que el consentimiento y el hecho de que una mujer esté o no en una situación puede ser muy cuestionado desde muchas áreas. Sin embargo, creo que siempre dejamos de ver, uno, al sistema, y dos, al consumidor. O sea, y creo que ahí es donde las abolicionistas siempre ponemos el ojo, y creo que para mí eso es lo que más me ha ayudado a poder tener una comprensión del fenómeno sin caer en un juicio sobre las mujeres que deciden por X o Y razón hacerlo. Yo he tenido muchas compañeras que están en situación de prostitución en donde yo no me atrevo a hacer un juicio. Claro. Porque las condiciones muchas veces emocionales, de vida, del contexto, de económicas, etcétera, la llevaron a tomar una opción que es una opción que se nos presenta así, ¿no? O sea, en bandeja de plata, ¿no? Como si fuera de pronto ya nuestra única opción. Entonces, creo que ahí lo interesante de cuestionar, además. Claro. Y entonces creo que ahí lo interesante es, bueno, o sea, como yo en mi profesión, por ejemplo, como psicóloga, no puedo tener la misma retribución económica que a lo mejor tendría en un trabajo que es 100% sexualizado. Ahí la falla es del sistema, que no nos está dando la posibilidad como hombres y como mujeres, más como mujeres por esta feminización de la pobreza, de poder acceder a espacios en donde sean también empáticos con nosotros, ¿no? Porque muchas veces he tenido compañeras que me dicen, es que soy mamá soltera, entonces tengo que ir y venir con mi hijo y sacarlo de la escuela y regresar, y un trabajo no me da para hacer esto, un trabajo normal no me da. Si ejerzo la prostitución, pues yo sé que tengo disponibilidad más o menos de mis tiempos, sé que a lo mejor lo hago desde casa, sé que a lo mejor y controlo de cierta manera el flujo de dinero. Es decir, insisto, no me quiero meter de nuevo como en el cuestionamiento de por qué una mujer llega o no, porque incluso lo veo mucho en los adolescentes, ¿no? Se nos presenta esta idea de tener un Only como si fuera lo más glamuroso del mundo, y entonces muchas veces no tienes un tema, pero sí tienes un tema emocional, en donde no tienes muchas veces bien consolidada tu estima, y entonces te parece atractivo que la atención y la retroalimentación externa pues sea la que te como mujer, ¿no? Es decir, si yo tengo atención sexual, si yo tengo likes, si yo tengo vistas, si a mí me pagan por esto, etcétera, etcétera, pues entonces estima, en donde pues el sistema
pues siempre nos ha generado estas dudas respecto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ¿no? O sea, las escuchaba de pronto, ¿no? O sea, tienes que cumplir con cierta estética y con cierta normativa para ser el cuerpo deseado y deseable. Y a partir de eso, pues está tu valor como persona. Entonces, una chica con muy baja autoestima que no tiene referentes, pues evidentemente va a querer ser vista, como sea, pero ser vista. Y si eso implica abrirme un Only, pues también. Y si a eso le sumo precariedad económica, pues, o sea, se vuelve por eso decía fábrica de mujeres en situación de prostitución, ¿no? Porque de alguna manera es todo este sistema que te empuja y te lleva a hacerlo. Y también lo que te decía, estos discursos entre mujeres de eres tonta si no lo haces. Sí, justo. Fíjate que en una entrevista que me tocó dar hace como un año más o menos, hablaba justo del abolicionismo, del por qué no la prostitución, de por qué no la pornografía, ¿no? De cómo está ligado íntimamente. Y uno de los chicos camarógrafos que me escuchó al finalizar se acercó y me dijo, oye, fíjate que yo tengo una amiga, que ella se metió a la página azul. Pero eso porque es malo, porque ella lo decidió, o sea, nadie lo obligó. Y yo decía, güey, parece que como decir, ella estaba pasando por una situación económica muy grave, ¿no? No tenía para pagar la renta, se había enfermado, la corrieron del trabajo, y entonces abrió esta página y fue la manera en cómo se hizo de dinero, ¿no? Mágicamente. Entonces, pero como ella lo decidió, ¿no? Y no se dan cuenta que el sistema proxeneta, pues es la página azul, ¿no? O sea, es ese porcentaje que se queda con su imagen, que está lucrando, que está romantizando, que está glamorizando, como bien dices. Y pareciera que todo lo demás que está detrás en la toma de decisiones para estar abriendo una página así, es como de, pero ella lo decidió. Entonces ya no es malo, ¿no? Y se deja de fuera el que no estemos cuestionando a los hombres por qué creen que pueden ir y pagar por imágenes de mujeres, ¿no? Por qué pueden ir y pagar por el consumo de estos cuerpos como sin nada, ¿no? O sea, los hombres, cuando hablamos de prostitución y de pornografía, siempre se quedan fuera de la ecuación. Exacto. Sí, además bien curioso porque, número uno, yo nunca había escuchado un hombre que defendiera tanto los derechos de las mujeres como los hombres que defienden que las mujeres se prostituyan. A menos O que sea, nunca que he se escuchado un hombre trate de interrupción del embarazo, ahí sí. ahí también, ¿no? O sea, pero bien casual en todo lo que les conviene, pues sí está esta parte de derechos, ¿no? Fuera de eso, pues feminismo bye, pero cuando el empoderamiento de la mujer lleva un beneficio del otro lado, pues entonces bienvenido, ¿no? Eso a mí algo que me parece muy de doble moral, que es muy común en los hombres, pero sí creo que está como anclado este discurso que tú comentabas. Por un lado. Por otro lado, como sociedad, escuchamos siempre la parte que queremos oír. ¿Me explico? O sea, estamos defendiendo la prostitución basándonos en, es que aparentemente no tienen una situación de vulnerabilidad. Recordemos que la trata es, y uno de los medios comisivos es estar en una situación de vulnerabilidad, aunque tú hayas consentido. Si estás en una situación de vulnerabilidad, es trata, fin. O sea, y eso muchas veces lo dejamos de vista, ¿no? Y pensamos que la vulnerabilidad solo va hacia un sentido económico. Sin embargo, ¿qué pasa con esta parte de, decía, la parte emocional, la parte de si una persona tiene redes o no? O sea, todas las situaciones que hay alrededor que pueden llevar a una persona a consentir, entre comillas, o a decidir, entre comillas, que uno no puede decidir si no tiene las condiciones necesarias de acceso para tomar otras decisiones. Y cuando la prostitución de pronto se presenta como la única opción, no sé qué tanto entonces hablaríamos de libre elección o de consentimiento, o si este consentimiento está viciado
por otras situaciones. Entonces, regresando al tema de los hombres, por ejemplo, y de la sociedad, siempre vemos o queremos debatir en el tema de prostitución pensando en esas mujeres, te decía, que aparentemente no tienen una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, son el mínimo porcentaje, son las menos. La gran mayoría de mujeres está ahí por una situación mucho más compleja, ¿no? Con una situación que sí tiene que ver con explotación, con una situación que sí tiene que ver con coacción, con utilizar una situación de vulnerabilidad. Y entonces creo que es importante que como sociedad pues no tengamos este sesgo, ¿no? O sea, la gran mayoría no la está pasando bien, y en toda la industria sexual, tanto de modelos webcam como de actrices porno, como de mujeres en situación de prostitución, están empezando a alzar la voz y a hablar de todo lo que pasa dentro de la industria, cosa que también me parece interesante escuchar también a esas voces de esas mujeres que ya estuvieron ahí, que ya saben cómo lo que les pasó, que ya vivieron lo que significa estar en ese ambiente y que tienen mucho que decir y mucho que cuestionar a esa misma industria y ese sistema. El punto es que eso no nos gusta escuchar, por ejemplo. Y perdón que te interrumpa, Yud, muchas ni siquiera se dan cuenta que están en una situación de vulnerabilidad. O sea, yo lo digo porque dentro de todo lo que yo consumo en internet, ya sea TikTok, Instagram, en su momento YouTube, que también veía mucho, eh, y también hilando lo que nos acabas de compartir de cómo se empieza a normalizar. Yo tengo dos ejemplos muy claros de personas que yo consumía en cuanto a contenido. Una de ellas tiene añísimos, yo estaba muy pequeña, en su momento era youtuber, que te enseñaba a maquillarte, ¿no? Creo que se llama Tatis, no recuerdo, ¿no? Tatis, y la otra chica se llama Miku. Miku es como más o menos de mi edad, y Tatis sí la recuerdo que es un poquito más grande que yo. Tatis es de Estados Unidos y Miku sí es de la Ciudad de México. De pronto, o sea, me encantaba su contenido porque te explicaban muy bien cómo maquillarte, o sea, con una paciencia y una forma de enseñanza que la verdad es que pocas personas tienen ese don de enseñar, ¿no? Y aparte a través de internet, ¿no? De pronto, como yo las consumía muy, muy seguido, veía sus transmisiones, veía todo su contenido, lo que posteaban y demás, de pronto se vio que cada una dentro de su historia de vida tuvo un tema psicológico bastante fuerte, ¿no? Una ruptura, de pronto se vio como que en su contenido algo pasó a un nivel personal, y de pronto, o sea, su contenido cambió totalmente, ¿no? O sea, de pronto Tatis, de enseñarnos a maquillarnos, de cómo delinear la ceja, cómo hacer las sombras y demás, empezó a subir contenido que ya era, y que se veía que estaba influenciado por su pareja, o sea, su esposo, que de pronto ella hacía su día a día, pero en traje de baño, ¿no? O sea, en bikini, ¿no? Y con medias como muy altas, ¿no? Y yo de pronto así como de, ¿qué onda? ¿Cuándo pasó? O sea, y sí, yo recuerdo que esa fractura fue en pandemia, ¿no? En pandemia a muchos nos pegó de alguna u otra manera en el tema psicológico, ¿no? Por pérdidas y demás cuestiones, ¿no? Pero de pronto Tatis dejó de subir todo el contenido de beauty y pasó a subir contenido en ropa. Y ahora tiene cuestiones en las que está embarazada casi siempre, todo el año y todos los años. Y también se ve que es como por ahí algo que le está ahí el esposo como influenciando, ¿no? Y en el otro, con esta chica, con Miku, también, o sea, ella tuvo un tema bastante fuerte con una expareja. Lo digo porque yo como consumidora de su contenido y que las veía, o sea, como que nos veíamos crecer, ¿no? O sea, yo veía los primeros videos de Miku cuando apenas lo hacía con su cámara un poco borrosa, hasta ya tener todo un set y demás. También ahorita ya participa en la página azul. Pues obviamente para mí como consumidora es así como de en qué momento, o sea, ya nos normalizamos como este contenido, ¿no? Y de pronto, digo, yo no la apoyo, yo ya no sigo la otra página, porque abrí otro canal de Instagram para ese tipo de contenido. De hecho, ya no la consumo, le di dislike. Pero pues sí se vio, yo sí lo vi, que fue por el tema de sus parejas actuales, ¿no? O sea, que fue un tema de que fueran influenciadas por sus parejas, y luego conectándolo un poco con este caso en el caso de los hombres,
el cobijo que tienen por parte de toda la institución de medios que les rodea, ¿no? O sea, hace poco platicábamos y hasta lo posicionamos en nuestras redes de la Aquelarre Feministas, cuando fue la detención de Alex Marín, que este tipo tuvo acceso a medios de comunicación nacional, de la televisión abierta. Lo entrevistaron en televisión abierta en un programa de televisión que sale todos los días en horario familiar. Ahí fue entrevistado como la gran proeza de el empresario, ¿no? Infinidad de podcasts que participó. ¡Ay! Espérenme. Infinidad de podcasts que Espérenme. Oigan, estamos súper clavadas, pero el tiempo se nos está yendo. Y quiero decirte, Judith, que extendimos la charla contigo porque la verdad comentábamos nosotros en el chat así de, esto está muy bueno, no podemos, no podemos cortarlo, ¿no? Porque hace falta que la gente sepa, ¿no? Porque eso también nos ayuda a que se vaya desmontando esta idea romántica de que es empoderamiento, porque no es empoderamiento de las mujeres, ¿no? Autonomía económica. No es una autonomía económica. Sigue siendo el sistema prostitucional operando a favor de los proxenetas y de los consumidores. Y como solamente tenemos 4 minutos, por favor, Judith, cierra como con algo que nos puedas dejar para quienes un mensaje poderoso, escuchando. tú, Judith. Ay, qué difícil es hacer un resumen de todo esto, pero pues digo, sí, es muy complicado, pero yo me quedaría con el hecho de seguir profundizando y teniendo esta mirada crítica hacia estos nuevos discursos, hacia estas nuevas formas de explotación de las mujeres, estas nuevas formas de violencia, porque creo que con más fuerza alcanzo a ver que se normaliza, que se pone como, te digo, como si fuera tu única opción y que se vuelve algo incluso hasta deseable y deseado. Entonces creo que ojos ahí es importante como siempre tener presentes, y pues también hacer esta crítica al sistema económico y al sistema social, porque un empoderamiento real y una autonomía real como mujer es tener tener todas las opciones para poder elegir de manera libre. Sin embargo, creo que la gran mayoría de mujeres no tenemos opciones para poder elegir de una manera libre. También creo que esta parte económica y social no está adaptada hacia las circunstancias que vivimos. Hablo de una mujer con hijos, hablo de una mujer con circunstancias complejas y que por su profesión o por su medio de empleo no logra tener los recursos suficientes, y eso es una falla en el sistema y eso es totalmente en contra del empoderamiento y de la autonomía de las mujeres. Entonces, creo que ese discurso es muy mañoso y creo que trata de justo invisibilizar la problemática social que estamos viviendo actualmente y que seguimos viviendo las mujeres en cuestión de explotación, violencia, vulnerabilidad y demás. Creo que eso. Nicte, Pues ¿podrías yo cerrar este programa? Pues muchas gracias, querida Judith. Para mí, hace rato, desde que inició esta emisión, pues hemos estado muy atentas, hemos estado también, nos dejas reflexivas de todo esto que nos compartes, porque es algo que en el espacio físico, donde se materializa todo, también es, o sea, digamos, desde las redes sociodigitales, en la vida, ahora sí que materializando todo, es tan importante toda esta formación mediática para que podamos trasladarla a las mujeres y las niñas y para ir desmontando este sistema prostitucional que, como lo sabemos, son prácticas nocivas contra los derechos de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, y que, como ya lo hemos hablado en otras emisiones y que también lo ha compartido Ana Elena, es una forma tan sutil de pronto de poderse colar en nuestra vida diaria y normalizar.
como algo que va a venir a fortalecernos a las mujeres, la autonomía económica, estas trampas del patriarcado. Y pues nosotras estamos muy contentas de esto que nos compartes y que aún así que has tenido obstáculos también, has tenido que pues, recurrir a otros recursos para poder obtener esta información, pues bueno, aquí estás compartiéndolo y nos acortas el camino a otras, ¿sabes? Y que nos estás ayudando. Pues muchísimas gracias, querida Judith, encantadas, te queremos y pues compártenos tus redes, donde podemos verte en próximo curso y pues aquí estaremos. En el Museo Memoria y Tolerancia. Tenemos cositas. Se vienen cositas. Para también darle y se vienen cositas. Y qué bueno, sí, hay mucho trabajo que andamos haciendo por acá. Y que aquí está tu aquelarre sonoro también, que te queremos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero por lo menos en poco tiempo, yo quiero llevar esta investigación a un guión de cine. Ese es como mi tirada. Entonces ya estoy generando ahí todo para que suceda. Perfecto. Pues bueno, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Moni tuvo que salir, pero despedimos este programa. Ana Elena Contreras, Nicteja Tobar, y esto fue Aquelarre Sonoro. Muchas gracias a todas. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Esto fue Aquelarre Sonoro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima emisión.